Muy buenas tardes, soy el doctor Daniel Alvarado Mejía, médico posgradista del Hospital Luis Bernaza, y el tema de hoy es insuficiencia respiratoria. Para empezar, vamos a fijar los objetivos de esta presentación. Primero, vamos a identificar la causa de manera oportuna que puedan conllevar a una insuficiencia respiratoria aguda en el paciente. Segundo, vamos a emplear herramientas necesarias para el manejo de la insuficiencia respiratoria aguda. Y tercero, vamos a transportar con el uso de equipos adecuados al paciente con insuficiencia respiratoria aguda. Antes de continuar la charla, es necesario conocer ciertos conceptos para mejor conocimiento o comprensión de la misma, como por ejemplo, PO2, presión parcial de oxígeno, PCO2, presión parcial de gas carbónico, IRA, insuficiencia respiratoria aguda, FiO2, fracción inspiratoria de oxígeno, PMNI, ventilación mecánica no invasiva. Ahora, esta presentación tiene la intención de dar a conocer el abordaje de una patología que es bastante frecuente o común en atención en el área de emergencia o incluso como causa de llamado de emergencia. No, tenemos que tener en cuenta que el desenlace de esta patología suele ser fatal para la persona que la padece y requiere una evaluación sistemática de donde la atención prehospitalaria tiene un papel vital para disminuir probablemente su tiempo de hospitalización o incluso preservar su vida. Bueno, podemos empezar definiendo qué es insuficiencia respiratoria aguda. Bueno, esta se la puede definir, valga la redundancia, como la incapacidad que tiene el aparato respiratorio para mantener el intercambio de gases y así poder mantener unos niveles arteriales de oxígeno y de dióxido de carbono en valores adecuados o normales para mantener obviamente las demandas del metabolismo celular. Se dice que hay dos tipos de insuficiencia respiratoria. Insuficiencia respiratoria hipoxémica, que es cuando la PO2 es menor de 60 milímetros de mercurio, y la hipercápnica, que es cuando la PCO2 es mayor de 50 milímetros de mercurio. Hay que recordar que estos valores de aquí solo se los puede obtener mediante una gasometría, que básicamente es el estudio de los gases arteriales y esto nos lo va a dar como un resultado un laboratorio. En cuanto a la fisiopatología de la insuficiencia respiratoria, vamos a ver que de manera básica, al ser la respiración una actividad inherente en los seres vivos, la cual va a estar dada prácticamente por la entrada de aire desde el exterior a través de las vías aéreas superiores hasta las vías aéreas inferiores que llegan a nivel de los alvéolos, que prácticamente es la parte terminal de los bronquiolos, que en ese sitio es donde se va a producir el intercambio gaseoso junto con los capilares, que son estos vasos sanguíneos diminutos, donde va a haber el intercambio prácticamente de oxígeno con el dióxido de carbono. No, cuando existe alguna alteración en estas vías, ya sea el de la ventilación a nivel de los alvéolos o en el mecanismo de ventilación-perfusión, se va a producir la insuficiencia respiratoria. No, ahora se dice que dentro de la evolución clínica y los aspectos fisiopatológicos de la insuficiencia respiratoria, esta consta o tiene tres etapas o fases: la fase exudativa, la fase proliferativa y la fase fibrótica. La fase exudativa se caracteriza porque, primero que todo, esta aparece dentro de los 7 primeros días de la enfermedad o del cuadro. Y esta lesión se presenta a nivel de las células del endotelio capilar y de los neumocitos tipo 1, lo cual van a hacer que se pierda la barrera alveolar, la cual es normalmente impermeable a líquidos y a macromoléculas, y esta obviamente se va a estar contenida por estas sustancias líquidas y ricas en proteínas, disminuyendo así el mecanismo de difusión de gases, ¿no? Esto sucede, como les repito, dentro de los 7 primeros días. En cuanto a la etapa proliferativa, esta se caracteriza porque aparece por lo general dentro de los 14 a 21 días de la enfermedad, y aquí ya hay cambios inflamatorios en el intersticio
y cambios fibróticos tempranos, ¿no? Mientras que la etapa fibrótica suele aparecer después de los 21 días del cuadro, y aquí ya hay cambios fibróticos y cambios prácticamente estructurales del tejido pulmonar. En cuanto a las causas y etiología de insuficiencia respiratoria, vamos a ver que estas pueden ser múltiples en realidad, pero hay algunos asociados a mecanismos directos y otros a mecanismos indirectos. Entre los mecanismos directos tenemos a la cabeza la broncoaspiración de contenido gástrico, las neumonías severas, las lesiones por aspiración, la contusión pulmonar en el caso de un trauma severo de tórax, las vasculitis pulmonares, el ahogamiento y el embolismo graso. Mientras que los mecanismos indirectos tenemos que pueden ser básicamente en infecciones severas en el contexto de un paciente séptico, en traumatismos mayores o quemaduras severas, en pancreatitis grave, en edema pulmonar neurogénico, en el caso de un shock no cardiogénico, en casos de sobredosis de drogas o incluso en una sobrecarga volumétrica. Clasificación de la insuficiencia respiratoria. Hay varias clasificaciones de insuficiencia respiratoria, como por ejemplo tenemos según el criterio clínico evolutivo, según el mecanismo fisiopatológico subyacente y según las características gasométricas. Las más utilizadas es la primera y la tercera. Según el criterio clínico evolutivo, vamos a ver que hay de tres tipos. La insuficiencia respiratoria aguda, que se caracteriza porque esta aparece de manera súbita, rápida, la cual puede ser en minutos, horas o días, y se va a caracterizar porque hay una alteración de la oxigenación y una alteración en el equilibrio ácido-base. Mientras que la insuficiencia respiratoria crónica, esta se va a caracterizar porque se instaura de manera más lenta, insidiosa, y a la vez aquí ya se ponen en marcha mecanismos de compensación fundamentalmente del tipo renal, para corregir así la alteración que se produce en el equilibrio ácido-base. Y la insuficiencia respiratoria crónica reagudizada se va a caracterizar porque se presenta en aquellos pacientes que tienen ya insuficiencia respiratoria crónica en el curso de la cual aparece un evento que la va a descompensar. Normalmente esto se ve en pacientes que ya tienen una enfermedad de base, como por ejemplo bronquitis crónica o enfisema, en otras palabras, los pacientes con EPOC. Mientras que según la clasificación por las características gasométricas, vamos a ver que hay de cuatro tipos. La de tipo 1, también denominada oxigenatoria o hipoxémica, se va a caracterizar porque va a haber una PO2 muy baja y una PCO2 la cual puede estar normal o algo baja. Y la de tipo 2, vamos a ver que se caracteriza porque hay una PCO2 bastante baja y una PO2 que puede estar algo baja. La PO2 por lo general va por debajo de 60 milímetros de mercurio, mientras la PCO2 va por encima de 50 milímetros de mercurio. Hay que recordar lo siguiente, la de tipo 1 siempre nos va a orientar de que la lesión se encuentra a nivel del parénquima pulmonar, mientras que la de tipo 2 nos orienta que la lesión es extrapulmonar. La de tipo 3, también denominada perioperatoria, esta se caracteriza o lleva su nombre porque esta aparece de manera a menudo durante el transoperatorio o perioperatorio. La causa normalmente es por atelectasias pulmonares. Estas de aquí se pueden tratar con cambios frecuentes de la posición, fisioterapia torácica y otras medidas. Mientras que la de tipo 4, o también denominada de choque, es la forma expuesta, mejor dicho, esta forma surge por un deficiente riego de los músculos de la respiración en pacientes que se encuentran en estado de shock. En condiciones normales, los músculos respiratorios obtienen un 5% del gasto cardíaco total, pero cuando estos se encuentran en estado de choque o de shock, estos llegan a consumir hasta el 40% del gasto cardíaco total y por ese motivo entran en insuficiencia respiratoria. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a ver que pueden haber alteraciones respiratorias, cardíacas y obviamente neurológicas. En cuanto a las alteraciones respiratorias, lo más frecuente a encontrar va a ser la taquipnia, que va a haber una frecuencia respiratoria por encima de 20 respiraciones por minuto,
quejidos expiratorios, cianosis, que es básicamente la coloración azulada de la piel, tiradas intercostal, los más frecuentes, el supraclavicular y los intercostales, ¿no? Y el aleteo nasal. Alteraciones cardiovasculares, puede haber taquicardia, bradicardia, hipertensión o hipertensión, y alteraciones neurológicas que pueden ir desde cuadros de irritabilidad, cefalea, confusión, convulsiones, incluso en pacientes en estado de coma. Diagnóstico. El diagnóstico de insuficiencia respiratoria es esencialmente clínico, pero principalmente gasométrico. Clínico cuando estamos frente a un paciente con las características clínicas antes mencionadas, como por ejemplo disnea, cianosis, aleteo nasal, tiraje intercostal, ¿no? Y gasométrico, que nos los va a dar prácticamente una prueba de laboratorio, que es la gasometría, donde encontraremos valores de PO2 por debajo de 60 y una PCO2 por encima de 50 milímetros de mercurio. Ahora, como estamos en el ámbito prehospitalario, no podemos contar normalmente con gasometría, pero nos podemos ayudar de este aparatito llamado pulsoxímetro. Esto nos ayudará a ver la saturación del paciente. Cuando este marca por debajo de 90% la saturación de oxígeno, podemos decir que el paciente está en insuficiencia respiratoria, ¿no? Y que debe ser comprobada con una gasometría. Ahora, es también de bastante utilidad el antecedente patológico personal de una persona, más que todo si tiene una enfermedad de base tipo EPOC, ya que nos puede orientar más aún la causa de la probable insuficiencia respiratoria del paciente. Insuficiencia respiratoria, manejo prehospitalario. Lo que debemos hacer frente a un paciente en frente a insuficiencia respiratoria, primero, controlar la causa de base. Puede que la causa de su dificultad respiratoria sea un proceso obstructivo de vía superior. Lo que debemos hacer es removerlo, en este caso con la maniobra de Hemrich. Así vamos a obtener una vía aérea permeable y obviamente vamos a revertir el cuadro. Segundo, vamos a tratar la entidad patológica en particular. Aquí probablemente ya debemos utilizar fármacos. Ojo, hay que recordar que el uso de fármacos solo deben de ser empleados por personal de salud autorizado. En el supuesto caso que se trate de un paciente asmático, podremos utilizar broncodilatadores. En el otro supuesto caso que se trate de un paciente cardíaco, insuficiencia cardíaca, que evolucione edema agudo de pulmón, podremos utilizar diuréticos. Y así con el resto de patologías que podríamos utilizar algún tipo de fármaco. Luego, hay que considerar el uso de oxígeno complementario sin considerar la causa que produzca la insuficiencia respiratoria, ¿no? Hay que recordar que hay varios dispositivos que pueden brindar un soporte de oxígeno complementario, como por ejemplo la cánula nasal, la mascarilla simple, la mascarilla Venturi y en casos un poco más complejos, el uso del BNI. Ojo, hay que recordar que la ventilación mecánica no invasiva tiene un estudio o una documentación fuerte de uso solo en dos casos, en edema agudo de pulmón de tipo cardiogénico y en los EPOC agudizados. Pero bueno, en cuanto al uso de dispositivos de, de oxígeno complementario, vamos a recordar que las cánulas de oxígeno nos van a brindar hasta un flujo de 5 litros, dándonos una FiO2 máxima de 40%. La mascarilla simple nos va a otorgar un flujo de oxígeno de máximo de hasta 7 o 8 litros con una FiO2 de 60%. Y asimismo, la mascarilla tipo Venturi nos otorgará un flujo de oxígeno máximo de 15 litros con una FiO2 máxima de 60%. Hay que recordar lo siguiente. Primero, que la insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica nos orienta a que la lesión muy probablemente se encuentre en el parénquima pulmonar. Segundo, que la insuficiencia respiratoria aguda hipercápnica nos va a orientar a que la lesión o causa de la insuficiencia respiratoria es de tipo extrapulmonar. Tercero, hay que otorgar oxígeno complementario a todo paciente con insuficiencia respiratoria. Y por último, hay que recordar lo siguiente. Una intervención oportuna puede disminuir el tiempo de hospitalización del paciente e incluso salvar su vida.